Gracias, Yulisa. Saludos cordiales, Milagros, a Esteban, a la parte técnica, a nuestros oyentes a esta hora, a las 4:10. A veces pienso, es una reflexión que hago conmigo mismo y comparto con gente querida, con tertulianos, o incluso hasta en las redes sociales, que por cierto, el mejor provecho a veces que se le puede sacar es justo ese. Pienso que a veces nosotros tenemos en nuestro país, en nuestra historia reciente, nuestra historia más remota, y incluso en nuestro presente, donde hay estas luchas políticas, lo que yo le llamo causas contraproducentes. Causas, panfletos, eslóganes, que si usted los escucha de primera, cree que van en la dirección correcta, pero cuando usted los analiza a fondo, ha ayudado a mucha gente primero a montarse en la ola, ha ayudado a muchísima gente a ponerse la camiseta de esas causas y por ahí meterse todo lo malo de la vieja política. Al final, cada eslogan, cada causa muy bonita, cada palabra, sobre todo muy, muy usada, muy ajada por los políticos, hay que analizarla. Muchos ejemplos los tenemos. Hay quien, por ejemplo, se presenta como un defensor de la pobreza, pero resulta que las políticas que defienden mantienen a los pobres siendo pobres para que en su situación de pobreza siempre tengan, a un costo muy barato, por cierto, que ir detrás de su protector. Yo a lo que le tengo miedo no es a la riqueza, es a la pobreza, y por lo tanto lo que se necesitan son las políticas que puedan llevar a esas personas a superarse. Una de las cosas que más miedo le tiene el populismo, no importa si es de derechas o de izquierdas en América Latina, son a las políticas que hacen realmente que la gente deje de depender del asistencialismo. Por eso, si se fijan, la clase media es la que se lleva los boches, la clase media es la que se lleva las insinuaciones de los políticos. A la clase media muy parejera que no quiere ir a los hospitales públicos. Pregunta si el que dijo eso lleva a sus hijas a un hospital público cuando se enferma o cuando le da cualquier situación, a ver si no es a Miami que va a tratarse con un especialista. A la clase media que no confía en la educación pública, que pone a sus hijos en los colegios privados cuando podría perfectamente. Y el que está criticando eso, ¿a dónde van sus hijos a estudiar? Se predica con el ejemplo mucho mejor que con el verbo, aunque el verbo es importante, lo dice alguien que vive del verbo y que de hecho por aquí verbaliza sus juicios y verbalizamos nuestras propuestas, ciertamente. El verbo es muy importante, nadie lo duda. El buen manejo del verbo muchas veces puede hacer que una propuesta, no necesariamente mejor que otra, se entienda más. Y eso lo comprendió muy bien el maestro, el profesor Bosch, más allá de cualquier tema que pudiera discutirse en materia ideológica. El profesor Bosch, que vino de Cuba, que vino del exilio centroamericano y de otras partes, a las elecciones del 62, comprendió mejor que Viriato, comprendió mejor que Juan Isidro, comprendió mejor que los demás la importancia de coger un micrófono de radio y sentarse a hablarle a la gente. Y hablarle de los tutumpotes y de los hijos de Machepa y de la alcachofa y del borrón y cuenta nueva. Esa terminología que se ha pasado 50, bueno, señores, va para 60 años. El que nació en el 60 va a cumplir este año 60, wow. Ya tiene 60 años esa terminología metida en la psique del dominicano, porque alguien inteligente decidió tratar de educar a su electorado. Y muchas veces, educando al electorado, el profesor Bosch decía que la política del látigo, que era la otra, la de Viriato, iba a ser contraproducente, porque ¿cómo usted podía a lo mejor acusar a todo el mundo, de criminalizar el hecho de que todo el mundo cuando Trujillo tuviera que identificarse como trujillista? Aunque hubiese trujillistas confesos y trujillistas con mucho gusto de serlo, que de hecho los ha habido y los hay mucho tiempo después. Pero el profesor Bosch predicó la reconciliación con unos costos para mí demasiado altos tal vez. Creo que quizá se hubiese dado perfecto una especie de intermediación ahí. No era una época donde existieran tribunales tampoco de la verdad, ni nada por el estilo, ni comisiones de la verdad, pero el profesor Bosch apostó a la reconciliación y eso le brindó el éxito electoral de diciembre del 62, aunque no el éxito político a largo plazo, dado el hecho de que sus 7 meses de gobierno fueron interrumpidos, como todo el mundo sabe, por la incapacidad, sobre todo de una gran parte de la élite dominicana de entonces, entender que al que le estaban dando un golpe era un moderado. Al que le estaban dando un golpe no era un extremista, no le estaban dando un golpe a un radical, le dieron un golpe de Estado a un moderado. Y eso sabemos todo lo que parió después de ahí. Asimismo, de contraproducentes han sido muchas de las causas que seguimos. Me he fijado dentro de esas causas, un grupo de gente muy inteligente, ellos, una gran capacidad académica, y esto me da un poquito de risa, que le preocupa que
se hable tanto de la lucha contra la corrupción y les preocupa eso que han convenido en llamar los que ahora generan nuevos neologismos y nuevos términos. Les preocupa el honestismo, porque el honestismo por sí mismo es una lucha hueca y el honestismo puede generar exageraciones. ¿Usted sabe qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa el ladronismo. Eso sí es problemático. Eso sí ha hecho daño. La idea de pretender, de entender que la corrupción hay que tolerarla, que es una especie como de costo que hay que aceptar, en el entendido de que, bueno, si el gobernante boronea, si el gobernante tiene éxito en tal o cual ámbito de las políticas públicas, se tiene que tolerar un mínimo de eso, porque bueno, así somos y así seremos siempre. Y no. La corrupción pasó de ser un tema que estaba en séptimo, octavo lugar de las preocupaciones del dominicano, a convertirse en los pasados 3 años en un tema central. Bueno, la última encuesta que leí ayer para preparar este comentario era de marzo y de mayo. Y dentro de las casas encuestadoras que hacen un trabajo de verdad de levantamiento, porque ahora hay de todo. Hay encuestas de trabajo, hay encuestas de publicidad, hay encuestas para vender una percepción, etcétera. Ahora, hay casas encuestadoras que publiquen lo que publiquen en sus números, hacen una parte y hacen un levantamiento. ¿Qué es lo que más le preocupa al electorado en este momento? Y la corrupción se ha mantenido, le guste o no a mucha gente, como una de las preocupaciones cimeras. Porque mucha gente ha ido entendiendo con el paso del tiempo que el hilo que le falta de la gasa del hospital no está ahí porque esos recursos alguien se los robó. Porque la calidad del asfalto que debe estar en una avenida, la granulación convenida era tal y la calidad convenida y pagada era tal, pero se hizo a una calidad menor, a un costo más alto. Eso es corrupción técnica y administrativa. Y eso provoca accidente de tránsito, eso provoca que haya que reintervenir las obras. La corrupción tiene un costo permanente, te afecta tu vida, la mía, los servicios que recibimos. Y eso no es un discurso en el aire, ni es honestismo, ni es poesía. Es la triste realidad de un Estado grande, caro, ineficiente y que encima se da el lujo entonces de querer predicarnos que la corrupción hay que tolerarla porque fulano va a resolver en otros aspectos.